Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones. Qué gusto poderlos ver y saludar. Pues sean todos bienvenidos a este devocional. Vamos a comenzar. Mm, ok, déjenme checar aquí. Ahí está, ahí estamos. Listo. Vamos a devocional 2000. Bien, voy a comenzar viendo un versículo que está en Malaquías capítulo 1, a partir del versículo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 1. Y dice de la siguiente forma, dice profecía de la palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Y dice, yo les he amado, dice el Señor, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice el Señor, y amé a Jacob? Ok, hasta ahí nos quedamos. Leímos Malaquías 1, verso 1 y verso 2, y luego nos vamos a saltar al versículo 6, pero todavía no lo leemos. Bien, lo primero que acabamos de leer, está hablando el Señor a través del profeta Malaquías a su pueblo Israel. Y lo primero que dice este mensaje que Dios quiere darles y les recuerda y les dice, yo, yo te amé, yo los amé, y les pone un ejemplo de cómo es que Él los amó. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque es muy importante saber que Dios nos ama, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha bendecido. No a algunas personas, no a los que mejor se portan, no a los que hacen méritos. Dios nos ha amado a todos por igual. Dice la palabra que a través del Espíritu Santo Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones. Y justamente una de las principales características del amor es dar, manifestar, entregar. Y Dios nos ha manifestado, Dios nos ha entregado, Dios nos ha dado su amor a través del amor. Y a partir de ese momento empezamos a darnos cuenta
cómo es la vida que Dios nos ha entregado, cómo es la vida que Dios nos ha dado a través de su amor. A través de su amor podemos vivir y ya no solamente sobrevivir. Ahora bien, Malaquías comienza diciendo que Dios dio, que Dios entregó, que Dios proveyó, que Dios manifestó amor. Pero esto lo está haciendo y lo está diciendo porque quiere llegar a otro punto. ¿A cuál es el punto donde quiere llegar Dios para hablar al pueblo de Israel y ahora a nosotros, a sus hijos? Bueno, lo vamos a ver entonces, el siguiente punto, lo vamos a ver en el versículo 6, Malaquías 1, verso 6. Dice, el hijo honra al padre. ¿Sí dice así? El hijo honra al padre. Otra vez voy a leer. El hijo honra al padre. La pregunta es, ¿por qué el hijo va a honrar al padre? Lo acabamos de leer, porque el padre lo amó. Vuelvo a repetirte, Dios ya nos dio, Dios ya nos entregó, Dios ya nos proveyó, Dios me ama. Estoy aprendiendo a vivir a través del amor de Dios y no solamente a sobrevivir, pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente. ¿Por qué digo que no es suficiente? Porque después dice Dios, a través de Malaquías, dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. ¿Qué me está diciendo entonces? Que yo tengo que aprender a dar. Y obviamente Dios no va a pedirle a alguien que dé si Dios no le ha provisto. Nadie puede dar algo que no tiene. El que da es porque ya ha recibido. El que da mucho es porque ha recibido mucho. El que da mucho es porque es mucho. Y justamente a ese punto quería llegar Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Dice, si pues soy yo padre, pregunta, y él dice, ¿dónde está mi honra? ¿Y por qué lo pregunta? Porque no recibía honra. Pero ¿te acuerdas cómo comenzó Malaquías 1? Diciendo Dios, yo te amé, yo te di, yo traje provisión. Como diciendo Dios, si esto es así, no entiendo por qué no hay una honra, ni como Padre, ni como Señor. Y él preguntaba, ¿dónde está mi honra? Y después decía, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor?
No había honra, no había temor, a pesar de que Dios los había amado. Y esta palabra no solamente era dirigida al pueblo de Israel en general, esta palabra era dirigida al sacerdocio, a los que ministraban, administraban su tabernáculo. Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, sacerdotes, personas que ministran en el templo, en el tabernáculo, en la presencia de Dios, y dice, menosprecian mi nombre. No había honra, no había temor, por lo tanto había un menosprecio a su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que no había un reconocimiento a Dios, ni como Dios, ni como Señor. Pero recuerda cómo comenzó esto, diciendo Dios, yo te amé, yo te amé. Ahora, ¿por qué menciono y reitero esto? Porque nadie puede honrar si no lo hace a través del amor. Nadie puede tener temor si no es a través del amor. Nadie puede tener un reconocimiento si no es a través del amor. El amor es lo que me impulsa a honrar, a reconocer, a tener temor. Y entonces esto Dios, Dios no lo, Dios se los quería hacer ver porque había algo que no estaba funcionando correctamente. Sigue diciendo este versículo. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Fíjate qué tremendo. A pesar de que Dios habló a través del profeta Malaquías y les decía, está pasando esto, está sucediendo esto. A pesar de eso, la respuesta de ellos es que ellos decían, ¿nosotros? ¿Seguro? Ay, ¿cómo crees? ¿No te estás equivocando? ¿No estás hablando de otra persona? Ellos decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y entonces Dios les respondía de una forma más clara y específica, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Primero Dios les habló y les decía, no hay una honra, no hay un temor, no hay un reconocimiento. El problema no era que ellos no ofrecieran o no entregaran una ofrenda o un sacrificio. Sí lo hacían, porque esa era su función como sacerdotes. Es como si de pronto te dijera, es que no está, Dios nos estuviera diciendo a nosotros, es que no están orando
es que no me están buscando, es que no están siendo parte de mi cuerpo, es que no se están congregando. Y a lo mejor de pronto dijéramos, no, sí, sí lo estamos haciendo. Sí te buscamos, sí oramos, sí vamos a la iglesia, pero eso no es suficiente para Dios. Por eso aquí les dice, cuando ellos dijeron, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿O por qué dices que hemos menospreciado tu nombre? Como diciendo, si somos sacerdotes, si estamos sirviendo en tu casa. Y entonces la respuesta de Dios fue contundente y dice, en que están ofreciendo sobre mi altar un pan, pero lo que me están ofreciendo no me agrada, pero lo que me están dando es inmundo. Y aquí me tengo que detener y me tengo que preguntar, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? Si Él me ha dado lo mejor y más, si Él me ha amado y me ha enseñado cómo es su amor, ¿qué le estoy ofreciendo a Dios? ¿Cómo estoy honrándolo? ¿Lo estoy reconociendo? ¿Estoy teniendo temor a Él? Y entonces Dios les decía, estás ofreciendo sobre mi altar un pan que es inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y entonces la respuesta de Dios, en que piensan que la mesa del Señor es despreciable. Claro que ellos no pensaban que la mesa de Dios fuera despreciable, pero sus acciones ponían el altar como algo despreciable. Y entonces Dios fue todavía más claro y más contundente y les dijo, y cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dios había establecido y Dios les había pedido de una forma muy clara cómo tenían que ofrecer sacrificio. Y para ofrecerle algo a Dios tenía que ser lo mejor de lo mejor. Pero llegó un momento en el pueblo de Israel y en el sacerdocio que empezaron a ofrecer, como Dios les está diciendo aquí, pan inmundo, ofrecen un animal que está ciego para el sacrificio. Y entonces les pregunta, ¿no es malo eso? Dice, asimismo, cuando están ofreciendo no solamente el animal ciego, sino el cojo y el enfermo, entonces, ¿qué estaban ofreciendo? Entonces, ¿qué estaban dando? Y lo primero que Dios les dijo es, yo te amé. Y el amor de Dios fue un amor incondicional, sacrificial, dio todo, dio lo mejor. Y Dios les estaba diciendo, ¿y por qué tú no puedes dar todo? ¿Por qué tú no puedes dar lo mejor? ¿Por qué tu amor es tan limitado y no es un amor sacrificial? Mientras no te saque de tu zona de confort, tú vas a decir presente y tú vas a decir yo estoy. Pero apenas te saco de tu zona de confort y se te exige un poco más y te frenas.
Y empezamos a ofrecer lo enfermo, lo cojo, lo ciego a nuestro Dios, al que nos amó. Ahora, Dios dijera, ah, bueno, lo que pasa es que este Iván es así en todo, pero ¿sabes qué era lo que le caía de extraño a Dios? Que no era así. Es decir, aquí lo dice, mira, te lo voy a leer. Dice, preséntaselo a tu príncipe. ¿De qué está hablando? De una autoridad, de un señor terrenal, natural. Y Dios les estaba diciendo, lo que tú me estás ofreciendo a mí, lo que tú me estás dando a mí, tú no se lo darías a alguien en lo natural. Y entonces, ¿por qué me lo quieres dar a mí, que soy tu Dios, que soy tu papá, que soy tu Señor y que te amé? Y entonces yo tengo que hacer una pausa y pensar y ver en mi corazón si realmente lo que le he ofrecido a Dios, si lo que le he entregado a Dios, si lo que he traído al altar es algo que le agrada a Él, es algo que Él me ha pedido o es simple y sencillamente algo que a mí me sobra, algo que a mí me estorba, como un animal enfermo, ciego, cojo, porque eso es lo que nadie quiere y eso es lo que damos. Ya no estamos como cuando íbamos a la iglesia católica y venía el tiempo de, iba a decir de las ofrendas, pero ahí no son ofrendas, de las limosnas. Y literal, era limosna, era lo que alcanzaba a rescatar tu mano, tus dedos, lo que rascaba en tus pantalones, en tu monedero o en tu cartera. Y le entregábamos y le dábamos en ese momento a Dios lo que me sobraba. Por eso estoy poniendo ese ejemplo. Lo que me sobra. El cambio que nadie quiere, que le estorba. Y dice el Señor, oye, si yo te amé, si yo te di todo, incondicionalmente, sacrificialmente, te di lo mejor de lo mejor. ¿Y qué me estás dando tú? No dices que yo soy tu Dios, no dices que yo soy tu Señor. ¿Y por qué si te jactas de decir que soy tu Dios y que soy tu Señor, por qué no me lo manifiestas a través de lo que tú traes a mi altar, a la mesa? Dice, porque no es que no hayas dado, no es que no hayas entregado, no, lo has hecho, pero mejor ni lo hubieras hecho porque me estás dando lo enfermo, lo ciego, lo cojo. Y Dios dice, a ver, dáselo a tu autoridad, dáselo a tu príncipe, a él no se lo darías. ¿Por qué me lo quieres dar a mí? Es decir, podría ser que no es que no tengamos la capacidad de excelencia o no es que no tengamos la capacidad para dar lo mejor porque lo hemos demostrado y lo hemos manifestado en lo natural. ¿Y por qué si lo hemos manifestado en lo natural, no lo hacemos en lo espiritual? Hace muchos años estábamos batallando en un tema en la iglesia de mantenimiento y no encontrábamos
plomeros, electricistas, carpinteros, pintores, herreros, diseñadores gráficos. Y de pronto vino una enseñanza, no recuerdo qué fue, y de pronto pregunté a qué se dedicaban. Creo que hablaba de los oficios. Y me empiezan a decir, yo soy plomero, yo soy electricista, yo soy pintor, yo me dedico al diseño. Y dices, oye, ¿qué onda? Y dices, pues aquí está tu casa y estás viendo que se está cayendo a pedazos y no hacemos nada. Y es que Dios no te está pidiendo algo que tú no sabes o que tú no tienes la capacidad. Dios te pide porque sabe que lo tienes y porque Dios te lo ha dado. Y le damos a Dios lo cojo, lo enfermo y lo ciego. Pero en lo natural, eso no lo haríamos con nuestro príncipe. A nuestro príncipe le entregaríamos lo mejor. Dios no es nuestro príncipe, Dios es nuestro rey y Él merece lo mejor de lo mejor. Dice, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. No es que no tenga la capacidad, no es que no lo sepa hacer, es que no he tenido la actitud correcta para poderle dar al que merece toda honra, al que merece honor, al que merece mi temor. Oramos. Señor, queremos darte gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas de una forma profética. Tu palabra es un libro profético. Habla en el pasado, habla en el presente, habla en el futuro, pero también edifica, exhorta, consuela. Declaro que esta palabra va a traer luz a mi vida. Declaro que esta palabra va a exhortarme. Declaro que esta palabra va a edificarme y va a abrazarme en el nombre de Jesús. Declaro que esta palabra será bendición a mi vida en la forma de cómo me estoy conduciendo para poder disfrutar la vida que Dios me ha entregado. Y ya no solamente sobrevivir, sino aprender a disfrutar una nueva vida en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén.